Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran en este momento cuando son las 12 en punto de la mañana aquí en España y cuando es la 1, evidentemente, en Israel? Vamos a compartir la última información y lo primero vamos a empezar por lo más grave, y lo pongo en pantalla en un instante, se lo pongo un segundo, por favor, si son tan amables, permítame, porque voy a hacer referencia, lo tengo aquí puesto en pantalla, ahí está, mire, un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel ha muerto en combate. Esa es la noticia en Gaza. Se dice que 18 palestinos murieron en ataques israelíes. Eso es lo que se acompaña a este dato. Pero creo que aquí el tema que tenemos que observar, recordar y mantener es que ha fallecido en combate un hombre bueno. Un hombre que estaba pensando y está pensando en la defensa de su pueblo. De eso es lo que le queremos hablar en este momento. Pero además, de todas maneras, vamos a ver los últimos acontecimientos. Les voy a poner en pantalla y recordarle que el titular que hace referencia a algo que nos preocupa mucho. Y cuando digo nos preocupa mucho, se lo digo literalmente porque estamos, ¿cómo decirlo de una manera muy coloquial? Estamos cansados de las continuas amenazas constantes de los medios de comunicación contra Israel. Estamos cansados. Pero hemos repuesto fuerzas y ahora estamos en modo fe para pedir por la victoria de Israel. El titular que traemos ahora en pantalla es este. Los colegas de AFP, que son la agencia de noticias francesa, una agencia muy importante de noticias francesa, dicen que los colegas de la agencia de noticias francesa en Gaza están en pánico. ¿Están en pánico por qué? ¿Por qué están en pánico? Por muchas razones, pero la pregunta no es si están o no en pánico, que lo están. La pregunta es, ¿quiénes son los colegas de AFP en Gaza? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. ¿Quiénes son los colegas de la agencia de noticias francesa? De eso vamos a hablar porque es un dato muy importante. Permítame buscar las últimas actualizaciones, que las tengo aquí en pantalla, y se las vamos a compartir en un instante. Últimas actualizaciones. Bueno, pues mire usted, se la voy a poner también en pantalla porque hace falta que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Y permítame que les recuerde que tenemos, lo digo por si hay alguna pregunta que alguien se está haciendo, tenemos el set habitual, pero es una imagen que hemos puesto porque estamos haciendo reformas en el set. Y mientras tanto hemos puesto una imagen virtual que, como ustedes pueden ver, pues no es la mejor calidad que nos puede dar. La imagen está bien, pero se va a ver nuestros movimientos un poco, bueno, se va a ver diferencias, pero es por eso, se lo digo. Lo recuerdo para todos ustedes que estamos haciendo reformas. Esperamos que en una semana las hayamos concluido y tengamos un nuevo set que presentarles para mejorar pues muchos aspectos que necesitamos mejorar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el titular que hace referencia. En la siguiente actualización está hecha hace muy pocos segundos. Permítame que también encuentre mi titular aquí en pantalla. Esto es lo que se está compartiendo y se lo pongo en pantalla una vez más. Permítame una vez, dispénseme, y ahí estamos. Mire, las fuerzas de defensa de Israel confirman que han ingresado en las instalaciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en Deir al-Balak, y detuvieron a varios miembros del personal sospechosos de terrorismo. Importantísimo dato, de vital importancia. Importantísimo. Remárquelo, por favor, si es tan amable y lo pueden pasar en uno de los, en el chat, si lo pueden poner en el titular. Voy a intentarlo ponerlo de todas maneras ahora mismo, pero si no lo pongo, si no puedo ponerlo, ya le pido por favor que los moderadores o algunos de ustedes que están escuchando el programa lo puedan escribir, pero lo voy a pasar, mejor que lo voy a pasar porque va a ser mucho más directo. Este es un dato de vital importancia. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que han ingresado en las instalaciones de la OMS. Esto es muy importante,
pero mucho más de lo que algunos pueden pensar de entrada. La instalación es en Deir al-Balab. ¿Qué es Deir al-Balab? El centro de Gaza, donde se están efectuando, donde ha entrado las fuerzas de defensa de Israel, que antes no lo habían hecho, porque se está buscando, y este es un dato también de vital importancia, se están buscando rehenes. Se cree que en esta zona hay rehenes, hay secuestrados. Y espérese que no nos llevemos una gran sorpresa con estas detenciones, ¿eh? Espérese que no nos la llevemos en las próximas horas, por decirlo. Esto se ha actualizado hoy a las 12:57 hora de Israel, ¿eh? 12, que son aquí serían las 11:57, o sea, minutos antes de empezar este programa en directo, que estamos en directo, se lo recuerdo. Siempre estamos en directo. Cuando no sea directo se lo decimos. Siempre en directo. Las fuerzas de defensa de Israel confirman que han ingresado las instalaciones de la OMS en Deir al-Balad y detuvieron a varios miembros del personal sospechosos de terrorismo. Así lo ha confirmado que las tropas han entrado en edificios de la OMS para intervenir, para preguntar, a ver qué pasa, al personal de la Organización Mundial de la Salud en el centro de Gaza, y dicen que han detenido a varios miembros del personal sospechosos de terrorismo. La OMS también afirma que las instalaciones y un almacén resultaron dañados por los ataques israelíes. Hombre, ¿qué van a decir la OMS? Es que esta mañana me ha dado por, entre otras cosas, por averiguar, no, lo tengo, pero los datos los tengo que compartir muy exactos, las organizaciones que hay en Gaza de la ONU, organizaciones de la ONU. No se imagine usted la lista, el listado tan increíble de organizaciones de la ONU que trabajan para Gaza. En otras palabras, no es para Gaza. ¿Para quién es? Exactamente, para Hamás. Eso es lo que yo quisiera compartirle, que entendamos que no son para Gaza, sino son para Hamás. Creo que lo tengo puesto aquí el titular. Le he puesto el titular en la parte del chat. Ahí está puesto para que ustedes lo puedan. Voy a intentar ir poniendo, si puedo hacerlo a la vez, lo que estamos diciendo. Mire, la Fuerza de Defensa de Israel han emitido una advertencia, eso ya fue el domingo, o sea ayer, una advertencia de evacuación en varias zonas de Deir al-Balad antes de esta nueva ofensiva terrestre de las fuerzas de Israel. Hay una ofensiva en toda regla, como antes no se había hecho, e insisto en este dato, no se había intervenido de esta forma. Había habido ataques, pero esta ciudad está, vamos a decirle, más o menos en pie, más bien más que menos, ¿eh? Bueno, ahora se ha intervenido. ¿Por qué? Ya le he dado el dato, el por qué. Porque se sospecha que hay secuestrados. Pueden estar en los túneles o pueden estar en las casas, en los edificios, en las diferentes organizaciones que controla Hamás. Lo digo así nada más, ¿eh? No estoy acusando a nadie ni a nada. Estoy diciendo que pueden estar, porque ya ha habido precedentes, en cualquier edificio, sea de quien sea, esté donde esté, de cualquier organización, sea la que sea, esté donde esté, independientemente de lo que estén haciendo. Mire, antes del inicio de las actividades de las FDI en esta zona, han advertido a la población civil que evacuara el área por su seguridad. Y además estaban en contacto con las diferentes organizaciones, y yo digo multitudinarias, que trabajan, entrecomillado, en la zona. Ha comunicado las FDI. Además ha dicho, enfatizamos que las FDI mantienen un contacto continuo y consistente con todas las organizaciones internacionales, y durante toda la guerra, además, las FDI han facilitado las evacuaciones seguras del personal de las diferentes organizaciones en las áreas que han sido evacuadas, en coordinación con las tropas y de acuerdo con los requisitos operativos. Así continúa el comunicado. Además, todos estos esfuerzos se llevan a cabo, hemos dicho, de forma coordinada para facilitar la reubicación de las instalaciones críticas y ubicaciones alternativas según las necesidades de esas organizaciones internacionales que siguen operando en Gaza. Pero la pregunta que nos estamos haciendo, aparte de esto, que ha sido muy llamativo en este momento, es, y lo pongo en pantalla una vez más, la pregunta es, los colegas de AFP, que son la agencia francesa de noticias, están preocupados por sus colegas.
los de la AFP, preocupados por sus colegas en Gaza. Y la pregunta muy importante que hacerse es: ¿quiénes son los colegas de AFP en Gaza? ¿Quiénes son los colegas? Esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos en este momento. Continúo con lo que está pasando en Deir al-Balah. Según el ejército, el incidente ocurrido en las instalaciones de la OMS ha comenzado después de que las tropas detectaran disparos en su dirección en Deir al-Balah y respondieron al fuego. Se desconoce el origen de los disparos, si los disparos en respuesta causaron daños reportados a las instalaciones de la OMS. O sea como sea, los soldados de las FDI recibieron disparos y, hombre, contestaron, que es lo lógico y normal en un ejército. Lo que no sea normal es que recibían disparos y dijeran: ¡ay, qué bien, nos están disparando y nos retiramos! Me comprenden, ¿verdad? De hecho, mire usted las bajas que ya hemos escuchado hace un momento. Las FDI afirman que, como parte de la ofensiva, detuvieron a varias personas sospechosas de estar implicadas en actos terroristas, después de que la OMS, Organización Mundial de la Salud, informara de que el personal de las instalaciones fue interrogado. Tras ser interrogado sobre el terreno, la mayoría fueron liberados y evacuados de la zona en coordinación con la propia organización internacional. Así ha confirmado las FDI. Los sospechosos son tratados conforme al derecho internacional. La Organización Mundial de la Salud, en un comunicado, afirma que el ejército israelí irrumpió en las instalaciones. Hombre, si le parece, llaman a la puerta y tocan al timbre y dicen: ¿están aquí terroristas? Digo yo, me pregunto, ¿no? ¿Pero qué se cree la Organización Mundial de la Salud que es? Bueno, pues se cree que es, como es parte de la ONU, y cree que la ONU es sempiterna y que tiene todo el control y que puede hacer lo que quieran, lo están demostrando. La OMS es una Organización Mundial de la Salud que yo creo que, lejos de la salud, es de la insalud, y dejo de ser una organización mundial, es una organización territorial, porque todo el mundo está en todo el mundo, pero enfáticamente en Gaza, en esas zonas que son el apoyo, no esta, sino otras y muchas organizaciones, apoyo directo y servicio a Hamás. Porque ¿quiénes son sus colegas? Los colegas de la OMS en Gaza, ¿quiénes son sus colegas? Los colegas de la AFP en Gaza, ¿quiénes son sus colegas? Que lo digan, que digan sus nombres, por favor. Que digas quiénes son, porque a lo mejor me va a decir que es François o Pérez Rodríguez de la Montera. ¿Quiénes son sus colegas? Porque todas las organizaciones en Gaza, todas, están gestionadas por Hamás. Todas, lleven el nombre que lleven. La Organización Mundial de la Salud, todos los que están allí son de Gaza. No es que son, exceptuando alguno que se les haya escapado por algún lado y esté allí de tapadillo, que decimos aquí, sin saber quiénes son. Pero por eso tiene que intervenir la Fuerza de Defensa, y ha intervenido porque ha habido disparos desde donde estaba esa organización. E insisto en este dato, mire, ha dicho en un comunicado, claro, lo ha dicho la OMS, o sea que ya con eso está todo dicho. Lo han dicho ellos, que son los de Hamás. La OMS y Hamás es lo mismo, porque son ellos quienes lo gestionan, no porque sean lo mismo, es porque son ellos quienes lo gestionan, como UNRWA y como todas las demás organizaciones, que hay cientos de organizaciones que están metidas en Gaza para, básicamente, sino que me expliquen cómo, apoyar a Hamás. Le digo esto, dice que han obligado a mujeres y niños a evacuar a pie. Hombre, no van a evacuar en avión. Digo yo, tendrán que evacuar a pie, ¿no? ¿O es que les han puesto aeropuerto, barcos? Porque evacuar significa de la zona, no de la zona. La zona es una entidad muy clara, muy delimitada, donde estaban interviniéndose en combates. Pues les han dicho: oiga, salgan de aquí, que es peligroso. Pero no hoy. Esto ya lo han dicho hace varios días. O sea que esto es una incitación, una vez más, de la OMS en contra de las fuerzas de defensa de Israel. El personal, dice, masculino y sus familiares fueron esposados, interrogados en el acto y registrados a punta de pistola. Hombre, si quiere usted, les preguntan cómo los detienen. Yo no me explico, no sé, pregunto, Yo he estado en el ejército también, hace muchos años, desde luego.
y no es lo mismo que lo que está pasando, ni comparación. Pero, oiga, cuando se detiene a una persona, ¿cómo se interviene? Cuando se supone además que es un terrorista, ¿cómo se interviene? Que alguien me lo diga, por favor, algún militar, algún policía, alguien que tenga relación, que nos diga, oiga, ¿cómo se interviene? ¿Qué pasa? Que se dice, oye, por favor, mira, cuéntanos las cosas, a ver, cuéntanos qué ha pasado, y nos has disparado, pero nosotros estamos tranquilos aquí, vamos a ser comprensivos contigo, tú cuéntanos que no pasa nada, no hay ningún problema, después te vas tranquilamente, y mientras charlamos como amigos. Pero oiga, la OMS, ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué está haciendo esto? Además dice que 3 fueron liberados posteriormente, mientras que un miembro del personal permanece retenido. ¿Le parece raro a la OMS que los de Hamás que están metidos en la OMS sean detenidos? ¿Qué esperan? ¿Que no sean detenidos porque llevan el epígrafe OMS? ¿Esperan que no sean detenidos porque dicen que son de la OMS, que son de Hamás, trabajando para la OMS? Cobrando de la OMS, recibiendo ayuda de la OMS. Esta es la realidad. Las FDI responden a las afirmaciones diciendo que en ocasiones, durante los interrogatorios de campo, o sea, in situ, es necesario que las personas sospechosas de actividad terrorista se descubran partes. ¿Para qué? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Sabe usted que los terroristas llevan en sus cuerpos explosivos? Literalmente. Y ni será la primera ni será la última. Por eso las fuerzas de defensa de Israel, a unos metros de distancia, les dicen, quitaros la camisa. Si hace falta, quitaros el pantalón. Queremos saber qué lleváis debajo de la ropa. Es un sistema básico de seguridad. Estamos en un mundo enfrentándose con yihadistas, que son autodestructivos, que así mismo se pueden reventar, y como para ellos es un honor morir en combate, irse a ese paraíso con 70 jóvenes, lo digo así, no sé qué son, jóvenes de algo, no sé qué son. Pues entonces es fácil. De hecho, no es la primera vez. Por eso las fuerzas de defensa de Israel y los de la OMS lo saben de sobra, que antes de acercarse a ellos, le dicen, quitaros la camisa, que se vea lo que lleváis en el cuerpo. No sea que lleven una faja de explosivos y que cuando se acerquen los soldados revienten. Eso es lo que han hecho muchas veces. Por tanto, y lo hemos visto en ocasiones, y la gente se escandaliza. ¡Ay, es que le han quitado la camisa! ¡Ay, que se han quitado los pantalones! Oiga, es que ¿qué llevan? ¿Qué pueden llevar? Digo, ¿qué pueden llevar? Pues pueden llevar explosivos. Oiga, sistema básico de seguridad. Sistema básico de seguridad. Ver lo que llevan dentro. Una vez que se comprueba, pues entonces se acercan a ellos. Una vez que, y claro, apuntándoles, para que no se les ocurra hacer lo que tantas veces hemos visto. Las FDI no se abstendrán de operar en zonas, me explico un poquito más. Es necesario que las personas sospechosas de actividad terrorista, léase, terroristas, se quiten temporalmente pues la camisa o lo que haga falta para asegurarse de que no estén ocultando cinturones explosivos u otras armas. A veces lleva las armas en la espalda, en el cinturón, no se ve de frente, levantan las manos y no se ve nada. Una camiseta, una ropa, lo que sea, y llevan el arma escondida. Pero aparte del arma escondida pueden llevar cinturones explosivos. Entonces, que no nos vengan con historias de decir que le han quitado la camisa. Es que es un sistema de seguridad, insisto, básico. Las FDI han dicho no se van a abstener de operar en zonas donde la actividad terrorista amenace la seguridad del Estado de Israel. Una fuente militar ha dicho que las FDI están al tanto de que se produjeron, evidentemente, daños en las instalaciones, pero subraya que no tienen conocimiento de que haya habido heridos entre el personal. No ha habido heridos. Le ha roto la puerta de entrada, la cambien. Que cambien el bombillo, que es muy fácil, ya tienen puerta nueva. Se lo digo por ayudarles. La OMS también afirma que su almacén principal en la zona resultó dañado por los ataques israelíes, claro. Las fuerzas de defensa de Israel no han hecho comentarios al respecto. ¿Qué van a decir? ¿Que está dañada la puerta de entrada? ¿Que se ha roto un cristal? ¿Que se ha caído un ladrillo? ¿Que ha habido un agujero en
Pero oiga, ¿a dónde estamos? Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Y esto va a dar todavía que recorrer en el día de hoy. Les sigo diciendo lo que está sucediendo, ¿eh? En este momento. Permítame, estoy aquí. Mire, esto se lo voy a poner. Bueno, se lo voy a poner. No es lo que desearía ponerle, pero se lo voy a poner para que podamos ver cómo va este nivel de ataque al pueblo de Israel en todos los sentidos. Y ahora mismo, en este momento, mucho más, por lo que está sucediendo. Le pongo en pantalla, permítame que lo ponga aquí en pantalla, lo tengo aquí. Tengo que hacer cambios porque ya digo que hemos cambiado todo el sistema, preparándonos para hacer los ajustes que estamos haciendo, y de momento pues tengo que andar mirando a dos sitios diferentes. Tenemos dos pantallas y trato de poder coordinarlo. Bueno, atención, le pongo este titular en pantalla. Mire, dicen quién, este saber quién lo dice. 20 muertos por hambre en Gaza en las últimas 48 horas. Son algo sin precedentes, afirma quién, un funcionario de salud de Gaza. O sea, uno de Hamas dice que ha habido 20 muertos por hambre. Pueden decir 20, 30, 200 o miles, lo que quieran decir. Pero el problema de todo esto es que las agencias de información que compran, perdónenme por la redundancia, compran la información a Hamas, se la compran, literalmente, después la venden a los medios de comunicación y los medios de comunicación la publican. Este es el orden sencillo. Una agencia de noticias como AFP y otras muchas, sé que las hay, compran información in situ. ¿A quiénes? A los que dicen que son sus reporteros. Esos que tienen aquí el cartel que pone press. Debe ser presos, no sé. A lo mejor es prensa, a lo mejor. A esos les compra la información, les paga. Y después ellos esa información la venden a los restos o a los diferentes restos de comunicación o puestos de comunicación. Se las venden. Después nos la venden, entrecomillado, a través de la publicidad a nosotros en última instancia. Ese es el recorrido. Bueno, por tanto, quien ha dicho esto hay que saberlo, muy importante, porque ha sido el que llaman el director del Ministerio de Salud de Gaza. Los de Hamas todavía tienen un director de un ministerio que es inexistente, de salud en Gaza, que también es inexistente. Está evidentemente controlado por Hamas. Eso lo ponen todos los medios después. Por lo general dice, bueno, controlado por Hamas, pero ya el daño está hecho. ¿En qué sentido? Si dicen una cosa que han dicho, aunque después diga controlado por Hamas, no significa nada. Significa que lo ha dicho Hamas y eso no le importa a nadie. Lo que importa es lo que dicen. ¿Pero sabe usted quién lo ha publicado en primera instancia? Ni más ni menos que Al Jazeera. Ni más ni menos que Al Jazeera. Que ha comunicado que es algo sin precedentes. Oiga, mire usted, lo que es sin precedentes, y esto tenemos que saberlo nosotros, es que haya 50 secuestrados en Gaza, esto es sin precedentes, que estén muriéndose de hambres, sin precedentes, que estén secuestrados y torturados, esto es sin precedentes, y que no levanten la voz los de Al Jazeera, los de la agencia de noticias francesa, los de Radio Televisión Española, los de la BBC de Londres, los de la DW Alemania, Reuters, etcétera, etcétera, etcétera. No levantan la voz. Son colaboradores necesarios del terrorismo internacional. Esta es otra realidad. Miren, gracias al cielo, nosotros lo decimos desde aquí, siempre lo repetimos, gracias, y lo digo así para que todos lo entiendan, gracias a Dios no somos periodistas. Si hay una profesión ahora mismo que está totalmente denostada, lo peor de lo peor es ser periodistas, porque no se atienen a la verdad, porque enjuician y critican y agreden a la verdad, en este caso representada por Israel. Por tanto, no quiere decir que no haya honrosas excepciones, las hay, honrosas excepciones, pero como su propio nombre indica, son excepciones. Eso no es la norma. La norma es guerra mediática contra Israel. ¿Quién la firma? Todos los medios de comunicación, todas las agencias de noticias, que insisto, compran, pagan y venden. Ese es su negocio. Compra información, vende información.
¿Cuánto gano? Gano tanto, compro más información, vendo más información. ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Que se ha muerto de hambre cuántos? ¿Cuántos quieren escuchar? 50.000. Compro información, vendo información. Eso es lo que estamos recibiendo, así que cuidado. Nosotros tengamos que tener mucho cuidado de saber lo que nos estamos, entrecomillado, alimentando de esta información burda. Las cifras dicen, eso sí lo ponen también, no pueden verificarse. Oiga, si no pueden verificarse, ¿por qué ustedes lo verifican? Pregunto, solo pregunto. Si no pueden verificarse las cifras, ¿por qué las publican si no se pueden verificar? Yo creo que el periodismo honesto sería aquel que verifica la información y entonces la publica, pero antes la verifica, no que la publica y después dice no se puede verificar, pero nosotros la publicamos. Sencillo, ¿eh? Por favor, entiéndame que esto es muy importante, porque esto suele ocurrir en la mayoría, insisto, en la mayoría de los medios de comunicación, que lo que están haciendo, estoy mirando la pantalla por si nos entran nuevas actualizaciones, que estoy seguro que van a venir de un momento a otro. Mire, lo que hacen los medios es no verificar. ¿Se acuerda usted cuando acusaron a Israel en los primeros momentos de la guerra en Gaza de que había atacado un hospital, de que habían muerto no sé cuántos cientos de personas en un hospital en Gaza? Que era mentira, que fue uno de los cohetes que lanzaron los de Hamás, que cayó en el patio del hospital y mató a no sé cuántas personas. Pero en segundos, no se olvide eso nunca, ¿eh? En segundos se regó por medio mundo y parte del otro que Israel había atacado a un hospital y había matado a no sé cuántas cientos de personas. En segundos no hubo verificación. Lo que hubo fue totalmente mala intención. Una cosa es verificar, hacer verificación de las noticias y otra es mala intención. Mala intención, no me salía. Mala intención en publicar una noticia. Y esa es la que tienen las agencias de noticias. Lo que está pasando ahora con la AFP, y le comento ahora mismo, porque la AFP y varios otros miembros de la misma calaña, por ejemplo, el sindicato de periodistas, de la misma calaña, sí, calaña, mafia periodística, oiga. No es posible que no sin verificar algo lo publiquen. Oiga, si esto es periodismo, entonces ya se acabó. Entonces se acabó todo. Se acabó el mundo ya. Ahora, se ha acabado el mundo, oiga. ¿Por qué? Porque no se ha verificado, pero yo lo puedo decir, si no se verifica, se ha cambiado el mundo. Venga, el mundo se ha hundido, es lo que hacen las agencias de noticias, pero acusando a Israel, claro. Si el mundo se acabara, la culpa la tendría Israel. Fíjese cómo son, ¿eh? Si el mundo se acabara hoy, la culpa es de Israel. Lo pondrían en primera plana, aunque vieran el mundo normal y corriente. No, pero alguien ha dicho, la AFP o quien sea, que el mundo se ha acabado y lo han publicado. ¿Lo han verificado? No, pero ¿qué lo han dicho las agencias de noticias? Mire, hoy temprano, el sindicato de periodistas de la agencia de noticias AFP advirtió, amenazó en la palabra, cuidado, que sus colegas en la Franja de Gaza corrían grave riesgo de morir de hambre. O sea, fíjese que los colegas de la AFP, sí, que son la agencia de noticias francesa, corrían grave riesgo de morir de hambre. Y además, ayer UNRWA, la famosa UNRWA, dijo que estaba recibiendo mensajes desesperados de hambre de su personal en Gaza. O sea, que tanto la AFP como UNRWA y otras, la OMS y otras muchísimas organizaciones, son las que son la cobertura de Hamás. Todos son miembros de Hamás. Todos. No, es que hay dos que no. Se habrán escapado de la cárcel. Todos son miembros de Hamás. O sea, la Organización Mundial de la Salud tiene contratados a los de Hamás. No, es que son gazatíes. No, pero son los de UNRWA, dicen. ¿Te acuerdas los de UNRWA? No, pero oiga, que son trabajadores normales de UNRWA. Ya, pero es que son los que entraron a Israel y asesinaron a gente, hicieron atrocidades. Ya, bueno, lo vamos a estudiar. Después de años. Eso es lo que está pasando y lo que sigue pasando. Por eso, mire, yo creo que es de vital importancia que nosotros, desde nuestra posición, que vamos a ver una cosa, yo aquí, modestia la justa. Modestia la justa. Nada más. Desde esta posición tenemos que decir las cosas como son. El pan, pan, el vino, vino, el agua clara y el chocolate espeso.
Y lo que no puede ser es que todas estas agencias de la ONU, todas de la ONU, tengan personal de Hamás, y cuando las fuerzas de defensa de Israel los detienen por terroristas, digan, no, que es que son colegas. Claro que son colegas, naturalmente, porque actúan igual que ellos, son colegas, los pagan para ser colegas. La AFP, por tanto, ha dicho eso, y varios otros medios de comunicación han publicado esta mañana imágenes gráficas de un joven palestino que se llama Abdul Haddad al-Wadban, algo así, de 14 años, que según la AFP, lo ha dicho la AFP y ya se acabó. Si lo ha dicho la AFP, dice que ha muerto de hambre. Ya está, lo ha dicho la AFP. Por tanto, ya está, no hay que averiguar más, no se puede confirmar, pero lo ha dicho la AFP. Mire, estamos en este momento viendo un ascenso, como me cuesta, es por el inglés, increíble de ataques contra Israel en todos los francos, en todas las charcas de alrededor, empezando por la guerra mediática, continuando por lo que estamos viendo en Siria, lo que dice su gobierno, lo que dicen los de Hezbollah, los de Hamas, los hutíes, los iraníes, lo que dice Europa, lo que dicen algunos en la frontera norte, en no sé cuántos países, las ONGs. Además hay un auge ahora mismo, hay un auge. ¿Sabe usted por qué hay auge en esta presión total contra Israel? Le voy a dar la explicación más perfecta que nadie le ha dado, no porque la dé yo. Es la explicación perfecta. Todos los auges que hay ahora en amenazar a Israel, en presionarle, es porque Israel va ganando la guerra, porque tiene la victoria. Y por eso es insoportable para estos orcos de la información, orcos del análisis, que también los hay, y muchos, que cuando ven que Israel está, porque mire usted, Israel ha vencido en Siria de una manera ahora mismo, de una manera sorprendente. En Siria ha salvado a los drusos y ha salvado su frontera de los ataques yihadistas y lo que va a venir, pero ya lo ha salvado, ha arrasado, ha puesto pie en tierra. Cuidado que aquí estamos nosotros. Ahora no se puede tratar a Israel como se le ha tratado antaño. Israel es intratable ahora, en el sentido positivo, intratable. Lo ha demostrado en Siria, lo ha demostrado en el Líbano, lo ha demostrado en Irán, lo ha demostrado en Yemen, y lo sigue demostrando y lo demostrará en Gaza hasta las últimas consecuencias. Y le digo una cosa, en Gaza nos van a venir todavía sorpresas muy importantes y gratas y buenas, y también algunas muy dolorosas. Esa es la otra verdad, el otro lado de la moneda. Pero hemos activado, y yo le pido por favor, insisto, voy a ver las últimas noticias, hemos activado en este momento, ya desde ayer, hemos activado lo que hemos llamado el modo fe. Hemos activado el modo fe por y para la victoria de Israel. ¿Por qué? Lo está usted viendo. Presiones por todos los lados. Los medios de comunicación, las ONGs, la ONU, los partidos políticos, los grupos religiosos. Ni contarle quiero la presión. Pero es sencillo. Esto es muy sencillo de entender. El análisis es muy fácil hacerlo. No hay que ser experto en nada para darse cuenta de todo. Y es que el análisis es: Israel tiene la victoria. Israel está ganando la guerra. Y en estos momentos, como se han dado cuenta todos los enemigos de Israel, están presionando como orcos. Vamos a decirlo así. Presionando al máximo porque se les ha acabado lo que tenían en las manos, que era el control de Gaza, el control del yihadismo internacional, estaba en manos de los yihadistas. Ahora Israel se ha levantado como un león rugiente, se ha levantado y ha dicho: aquí estoy, y me enfrento con mis enemigos, sea en el campo que sea, en la situación que sea. Varios medios de comunicación, por tanto, esta mañana han hablado de lo que le he comentado. Israel ha desestimado reiteradamente los informes sobre hambruna generalizada en Gaza. Mire, solamente hay que ver una cosa. Si quiere saber cómo se pasa el hambre en Gaza, si es que se pasa hambre, yo insisto, no digo que alguien no lo pase. Yo también sé, en algún momento en mi vida,
En antaño, yo también he pasado momentos difíciles en mi vida, no creas que ahora estoy rellenito porque han pasado muchos años, pero yo he pasado también dificultades. Pero digo una cosa, mire, todos los dirigentes de Hamás, y permítame esta expresión que no es una grosería, no es una grosería, todos los dirigentes de Hamás están gordos. No lo digo como insulto, no, gruesos, de tanto comer. Una cosa es que una persona esté, yo estoy grueso, yo no estoy quitándome, yo estoy grueso, estoy fuera de mi peso normal, pero no estoy diciendo que mi gente se esté, o no estoy creyendo y comunicando que mi gente se esté muriendo de hambre y yo estoy, otra vez la expresión, es fuerte, gordo, no puedo decirlo, pero todos los dirigentes de Hamás les sobra kilos y kilos y kilos, o sea, ellos no pasan hambre. En todo caso, quien pasa hambre son los escudos humanos que Hamás tiene, que los tiene Hamás, y que les tiene limitada la comida. Pero más allá todavía de eso, lo peor todavía, mucho peor, quien sale de los campos de concentración de Hamás en Gaza, que son los secuestrados, ¿cómo han salido? Solo le pido eso, que lo piense. ¿Cómo han salido los secuestrados cuando han salido? ¿Cómo han salido? En los huesos. Totalmente en los huesos. Que no me hablen de pasar hambre, que se lo pregunten a los secuestrados lo que les han hecho. Han contado, algunos de ellos han contado los padecimientos que han tenido. Hambre, sed, torturas, golpes, vejaciones, violaciones, todo lo que se puede decir es poco. Y ahora me están diciendo que la AFP ha dicho que uno, que han puesto el nombre y todo, y nombre, sí, además el número de carnet le falta poner, que dice que se ha muerto de hambre. O sea, ¿usted cree que esto es digno de una agencia de noticias que comente? No solamente eso, no solamente ellos, infinidad de agencias de noticias buscando todo lo que sea, lo que puedan acusar a Israel de todo. Que se cae un ladrillo, la culpa es de Israel. Que un terrorista se cae por un sitio, la culpa es de Israel. Siempre es de Israel la culpa, claro, pero si es lo que están acostumbrados a hacer. Ahora que no nos vengan con historias. Además, le cuento lo siguiente, el ministro de Exteriores francés, ya que estamos con Francia, nos vamos a situar. Y además le voy a decir una cosa, esta noticia también la ha publicado la agencia de noticias francesa, que, insisto, se la vende a los medios de comunicación. Estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta. Bueno, y lo voy a poner en pantalla para que no sea solamente... El ministro de Exteriores francés insta a Israel a permitir el libre acceso de la prensa extranjera a Gaza para dar testimonio. Atención a lo que les voy a decir ahora mismo para que vean cuál es el nivel de peligrosidad de la prensa extranjera. Atención, le voy a poner la imagen del ministro francés para Europa. Aquí le tienen, que no se olviden de su cara, que sepamos quién es. Y voy a explicar el dato, El ministro de Exteriores francés, ven ustedes en pantalla, insta a Israel a permitir el libre acceso de la prensa extranjera a Gaza para dar testimonio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo os lo voy a explicar ahora mismo porque esto ya es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Si dice el ministro francés de Exteriores, análisis, puro análisis ahora, análisis increíble, dice que insta a Israel a permitir el libre acceso de la prensa extranjera en Gaza, es que no hay prensa extranjera en Gaza. Y que los que dicen que son prensa extranjera en Gaza, que no son prensa extranjera, ¿quiénes son? Los de Hamás. Oiga, se están descubriendo solitos. ¿Se da usted cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, si el ministro francés dice que tienen que permitir el acceso a la prensa extranjera, es que no hay prensa extranjera en Gaza. Lo que hay son los que pagan la prensa extranjera a Hamás. O sea, otras palabras más fáciles de entender. Los que se llaman periodistas en Gaza son los de Hamás. Pero esto no es nuevo tampoco, no hay que ser ministro de Francia para saberlo. El señor francés se llama Jean-Noël Barrot, lo que está lleno de barro, seguro. Insta a Israel a permitir el ingreso de la prensa extranjera. Es que no hay prensa extranjera en Gaza, son los de Hamás
los que están dando las noticias en Gaza. Esto es muy importante saberlo para poder entender lo que sucede. Dice que mientras aumentan las advertencias de hambruna después de 21 meses de guerras, incluido entre los periodistas sobre el terreno, o sea, los colegas de la AFP pasan hambre. ¿Pero quiénes son los colegas? ¿Lo puede usted poner, por favor? Le hago esta pregunta y lo pongo ahí. ¿Quiénes son los colegas de la prensa extranjera en Gaza? Por favor, respóndame. ¿Quiénes son los colegas? Pues los de Hamás. Los de Hamás. La prensa como Al Jazeera y los demás grupos, esos son ya el colmo, ¿no? Pero los colegas son los de Hamás. Y además está pidiendo el señor ministro francés que se permita esa entrada libre e independiente a acceder a Gaza. Que los dejen pasar. Oiga, pero que los dejen pasar sin ningún problema. Los de la AFP, los de todos los medios de comunicación, que los dejen pasar a Gaza. Eso sí, que pasen ellos. Que pasen ellos, que vayan a los de Hamás. A ver cómo les tratan los de Hamás. A lo mejor les tratan bien, hombre. A lo mejor les dan un vasito ahí de refresco y les cuentan otra vez sus historias. Pero si saben perfectamente lo que pasa en Gaza. No que se lo cuentan todos los días los de Hamás. Pido que se permita la entrada libre e independiente para que muestren el testimonio de lo que está pasando allí. Pero si ya no lo están diciendo. Pero no lo está diciendo la AFP, que no hay prensa extranjera, pero están contando lo que sucede. Que se ha entrado en UNRWA, que se han ido a la OMS, que le ha dicho no sé qué, que le han quitado la ropa porque parecía que había... Pero si no lo están contando, ¿cómo es que no hay información? ¿O es que los que informan no informan la verdad? Aquí hay un lío, pero vamos, oscuro, totalmente oscuro. Israel ha impuesto, evidentemente, la prohibición casi total de la entrada a la prensa extranjera en Gaza. ¿Pero qué quieren? ¿Ver a los periodistas por allí fotografiando a los de Hamás mientras disparan? ¿Por qué no va la prensa extranjera a los túneles, a los campos de concentración de Hamás? ¿Por qué no baja la prensa extranjera a entrevistar a los secuestrados? Mire qué bonito sería. Mire, se lo voy a decir yo a los de AFP, por favor, alguien que se los comunique. ¿Por qué no van los periodistas a entrevistar a los secuestrados? Si tantos les gusta la información directa y privilegiada, por favor, vayan los periodistas a entrevistar a los secuestrados. Por favor. A no ser que sean ustedes colaboradores de Hamás. Yo les digo, le pregunto, lo estoy afirmando. Solo pregunto, ¿no quieren saber lo que pasa en Gaza? Vayan a preguntarle a los secuestrados. Esa es la palabra clave. Eso es lo que tenemos que decirle. Hay extrema preocupación en las fuerzas de defensa de Israel por los secuestrados, claro. Pero oiga, ¿se imagina que tengan que hacer de guardias de seguridad de los periodistas extranjeros que pupulen por allí como si eso fuera un campo de rosas? ¿Quieren que los secuestren también? Déjenlos que pasen, por favor. Un consejo para la Fuerza de Defensa de Israel. Déjenlos que pasen. Por favor, déjenlos que pasen. Pero eso sí, tienen que salir con la información de los secuestrados. Déjenlos. Llévenlos allí, los suelten allí. Y si traen la información, si entrevistan a los secuestrados, pues entonces ya podrían salir otra vez, porque ya han hecho su labor. Pero déjenlos que pase, que los entrevisten y que salgan. Bueno, estimados amigos, ya no quiero continuar porque si no voy a empezar a decir otras cosas. Una locura. Miren lo que dice Amnistía Internacional. Con esto acabo ya, ya lo tengo que dejar porque si no... Lo que dice Amnistía Internacional, se lo voy a poner ahora, ya con esta información lo dejamos, porque yo creo que con esto ya tenemos suficiente información como para que nos demos cuenta, sin que nos lo cuenten la AFP, de lo que está pasando. Le pongo la cámara, le pongo el titular de prensa, ahí está, mire, Amnistía Internacional, otro que tal baila, de la misma calaña, pide una investigación sobre crímenes de guerra en el ataque israelí a una prisión iraní. Oiga, ¿por qué no han ido a la prisión iraní a saber las torturas que hacen con los que tienen presos?
secuestrados en las cárceles iraníes. Le voy a poner la imagen para que la vean un poquito mejor. Ahí la tenemos. ¿Por qué no van allí la prensa a hablar con los que están siendo secuestrados, los que tienen allí, los que tienen detenidos de años en condiciones indescriptibles? Esta es la realidad que está pasando. Así que, estimados amigos, yo les ruego, por favor, antes de terminar, que tome usted conciencia. La tenemos aquí, todo la tenemos, y que, por favor, comparta esta información para que a lo menos los que leemos la prensa y la entendemos, pues la podamos comunicar también a otros. Y esto es lo que está pasando. Así que, ya le digo, para acabar, por favor, dejen entrar a los periodistas en Gaza, pero con el compromiso de a los primeros que tienen que ir a hacer una entrevista es a los secuestrados. Que les cuenten cómo están, que les cuenten si pasan hambre, si les torturan, si les agreden u otras cosas. Lo dejo ahí. Nos vemos después, si el cielo lo permite. Le dejo con el anuncio de nuestro viaje a Israel. Sí, porque también vamos a Israel, Esto no se nos ha acabado la idea, ni mucho menos. Vamos a Israel y vamos a hacerlo. Ahí está toda la información del viaje a Israel, está puesta. Y también hemos empezado una tienda con estas frases originales nuestras, para que usted gusta tenerlas, las pueda tener. Le dejo con este anuncio y nos vemos después a las 18:45. Gracias por su atención. Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.